9 de la mañana, 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Estamos haciendo 5 sentidos. Desde hace meses venimos haciendo una recorrida por los distintos municipios y hoy le toca al municipio C y a su alcalde. Es un gusto recibir a Damián Salveto. Qué gusto que estés con nosotros. Hola. Y contanos cuáles son los principales desafíos con los que te encontraste cuando asumiste este puesto, este cargo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Con respecto a los desafíos, en realidad nosotros sabíamos y durante la campaña estuvimos detectando que había algunos servicios que teníamos que poder mejorar o dar mayor cobertura, ser más eficientes, digamos, y eso es una de las principales líneas de trabajo a desarrollar en estos, bueno, que empezamos a desarrollar en estos meses, pero que sobre todo vamos a desarrollar en los siguientes 5 años. ¿Cuáles son? Bueno, lo que tiene que ver con los servicios básicos, alumbrado, arbolado, veredas, vialidad en general, espacios públicos, eso básicamente. Pero después hay otras líneas que también establecimos como importantes para trabajar, que tienen que ver con una segunda línea estratégica, porque nosotros ahora lo que hicimos fue elaborar un plan de desarrollo municipal que lo hicimos en consulta con la gente, juntamente acá enfrente al canal. Tenemos un local del municipio y desde ahí hicimos asambleas participativas en lo que la gente fue trayendo sus preocupaciones. Y en base a eso fue que armamos ese plan. Ese plan tiene 6 principales líneas, como te decía, que la primera tiene que ver con esto de los servicios básicos, pero después hay otras. La segunda tiene que ver con la gestión interna. Detectamos que tenemos que mejorar lo que es la cultura organizacional para poder mejorar en la atención al público. A ver, ¿qué problemas tenían ahí o tienen ahí todavía? No, quizás el tipo de respuesta que a veces damos de los comunales. Los comunales son el principal centro de atención muchas veces de los reclamos ciudadanos. Tanto las comisarías como los comunales en los barrios que quedan más alejados del centro se presentan como lugares en donde la gente va a transmitir todas sus preocupaciones. Muchas que tienen que ver con el comunal o con el municipio y muchas que no. Por ejemplo, con el Ministerio del Interior, con el MIDES, con el Ministerio de Salud, en fin, Salud Pública. Entonces nosotros, y otras que son de competencias específicas de la Intendencia a nivel central. Entonces nosotros ahí, como institución en los barrios, como la cara de la Intendencia en el territorio, tenemos que poder ofrecer mejores respuestas. Y bueno, eso empezamos ya ahora a trabajar en un plan de atención al público justamente para mejorar estas cosas. Después hay otras 4 líneas que tienen que ver. La tercera con todo el tema de coordinación institucional para justamente solucionar esto que te planteaba antes. Hay muchas de las cosas que nosotros podemos ayudar a resolver a través de coordinación institucional. Ya sea con la Intendencia, con el otro nivel de gobierno, digamos, del gobierno departamental, como con los ministerios. Muchas veces hay en situaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que hemos tenido reuniones junto con vecinos en las que participamos para tratar de solucionar y complementarnos en los temas, pero es necesario instalar una mesa de trabajo permanente, digamos, sobre todo en algunas zonas, y bueno, y eso pensamos hacerlo justamente a través de esa tercera línea de trabajo o eje estratégico según el nombre del plan, bueno, y esa y otras tantas de estas mesas de coordinación que justamente son imprescindibles para que nosotros podamos acercar la política pública a los barrios, que en definitiva también, aunque no es una competencia específica de los municipios, no está escrita en la Ley de Descentralización y Participación, entendemos que es un rol que tenemos que jugar. Para que la gente entienda bien, tenemos que delimitar bien el municipio. Sí. ¿Qué barrios son los que lo componen y qué población tenés? Bueno, según el último censo hay 146.781 personas, más o menos andamos en ese número. Un censo anterior eran unas 152.000, así que bueno, si bien ha habido, se ve que sí, un traslado de la gente quizás hacia Canelones probablemente, hacia otros lados, en realidad andamos en ese entorno de los 147.000 personas. Comprende casi 20 barrios. Va desde el Miguelete, La Bahía, propios o Valle Ordóñez, y después el otro límite es un poco más confuso, que es el de Nueva Palmira, Ocuar, Montecaseros, también Montecaseros, y bueno, y para el otro lado Panamá, o sea, atraviesa el Palacio, digamos, la Comercial, en fin.
queda, como te decía, comprende unos 20 barrios. Bien También distintos. cuando recorres el municipio, vas por las calles, ¿cuál es el principal reclamo que surge? Hemos hablado con varios alcaldes y según los barrios aparecen diferentes inquietudes, ¿no? Por un lado la seguridad, por el otro la poda, el barrio de calle. ¿Cuál es el problema, el corazón del problema del municipio C? Y bueno, tiene que ver con eso que planteabas, tiene que ver con temas de seguridad. También hay algunos que tienen que ver con la gestión de la limpieza. Ahí la Intendencia ahora está llevando adelante un plan, el cual estamos acompañando y coordinando y trabajando en conjunto, que plantea un cambio en lo que es la gestión de residuos domiciliarios, sobre todo, que es algo que el municipio no tiene competencia, pero la mayoría de los reclamos llegan al municipio o al comunal, ¿no? De cambiar el contenedor o del contenedor, en fin, que está lleno o que tiene basura alrededor. En eso la Intendencia comenzó, como decía, un plan en el que estamos trabajando y plantea una serie de cambios. Particularmente en la zona de Capurro va a empezar el recambio de contenedores. Entonces, ese es uno de los principales problemas que se plantean, aparte del tema de la seguridad. Y bueno, y lo estamos encarando y como decía, con una coordinación permanente, tratando de dar otro tipo de respuesta. Otro tema que aparece después, sí, tiene que ver con el arbolado. Nosotros en las calles internas del municipio tenemos unos 30.000 árboles. Eso nos presenta un compromiso importante. Parte importante de nuestro presupuesto se va para arbolado. Tratamos de atender unos 6.000, 7.000 árboles al año. La idea para los años próximos es poder atender todos esos reclamos pendientes que, si bien se fueron reduciendo, todavía nos queda un 5% al año que va quedando acumulado, y si nosotros no logramos resolverlo, digamos, es trabajo que nos sigue quedando pendiente. Entonces los vecinos a veces vienen con planteos de que hace 2 años tienen un reclamo de poda todo y es real, y bueno, la idea es atenderlo. Para eso hay que destinar más recursos, y justamente ahora estamos en esa etapa. Nos dieron el presupuesto, si bien todavía no tenemos el número definitivo, nos dieron una idea de presupuesto y en base a eso tenemos que distribuirlo para poder justamente atender estas cuestiones. Bien. Y se habla mucho de, bueno, vos mismo decías, ¿no? Que tenés un montón de barrios con diferentes características, con diferentes problemas. ¿Qué pensás sobre la ley de descentralización? ¿Debería profundizarse más? ¿Debería atomizarse en Montevideo de más municipios? ¿O crees que es manejable en estas limitaciones que tiene actualmente? Bueno, yo creo que sería necesario revisarla, ¿no? Sobre todo en cuanto a las competencias. Para que la gente entienda y para que mejoremos sobre todo la votación que tienen los municipios de Montevideo con respecto a la elección departamental, anda en un 38% más o menos la participación, por lo menos eso, en la última elección. Tenemos que poder explicar a la gente qué es lo que nos corresponde hacer al municipio y qué es lo que le corresponde a la Intendencia. En eso, más allá de entrar en la otra discusión de si es necesario ampliar y aumentar la cantidad de municipios, creo que lo más importante está en cuanto a las competencias. ¿Qué nos corresponde a cada uno? Eso no está claro para la gente. Nosotros, si bien, como decía hace un ratito, tenemos una delimitación geográfica, las avenidas, por ejemplo, dentro del municipio corresponden a atenderlas a la Intendencia. En el municipio estamos llenos de avenidas. O sea, ¿no? Tenemos eso, Agraciada, San Martín, Burgues, General Flores, Millán, Luis Alberto Herrera, Boulevard Artigas, Juan Carlos Blanco, 19 de abril, en fin, un montón de avenidas que son de competencia de la Intendencia. Es difícil para el vecino que entienda que si vive en una esquina, que de este lado se encarga la Intendencia y del otro lado el municipio. Y es difícil incluso para los alcaldes, ¿no? Sí. Venimos haciendo una recorrida por varios municipios de Montevideo y de otros departamentos del país, que lo que dicen, a veces las delimitaciones no están claras ni siquiera para nosotros, en hasta dónde es competencia nuestra y hasta dónde... Y veíamos Antía hace unos días que salió con esto de levantar a personas que estaban en la calle para coordinarlas y llevarlas al MIDES. Y ella decía, bueno, esto en realidad no sé si es competencia del municipio en sí, ¿no? Y no, nosotros hemos también trabajado con la policía en algunos operativos, digamos, sobre todo en campamentos que
que presentan complicaciones, que ya no es una o dos personas viviendo en una situación de calle, que es una situación horrible a la cual no podemos mirar para el costado, tenemos que atender, pero es verdad que nosotros no podemos arreglar el tema de fondo. Lo que sí tenemos que trabajar otra vez en coordinación, y por eso tan importante eso de la coordinación institucional, con las instituciones que tienen que encargarse. Tanto Desarrollo Social de la Intendencia como el MIDES son actores clave, y lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto. Ahora, Damián, ¿cómo se entiende ese desfasaje, digamos, en la interacción entre el nivel de gobierno departamental y el tercer nivel de gobierno, que son ustedes? ¿Cómo se puede entender en el mismo departamento? ¿Cómo es que no está claro? No, o sea, en realidad no es que no esté claro. Yo creo que nosotros los Está alcaldes... claro y la gente no lo sabe. Claro, el tema, Ajá. claro, es la gente. Yo creo que si bien parece mucho, en realidad para los años de democracia que tiene el Uruguay, 15 años es poco. Y nosotros tuvimos en Montevideo un proceso distinto al interior. En Montevideo empezó, con el primer gobierno del Frente Amplio, a funcionar las juntas locales y los centros comunales, que eso justamente separó en 18, digamos, el territorio de Montevideo. Después vinieron los municipios en el 2010, la ley del 2009, en el 2010, y como que generó otra estructura. Entonces, eso no ha ayudado quizás a que la gente comprenda a veces. La gente te dice, no, el comunal, o no sabe, no, ¿O para pierde un qué poco de o te referencia. preguntan, ¿para qué sirve un alcalde? Te lo han dicho. Sí, sí, claro. Contéstalo. Nosotros, primero, acá no son alcaldías, ¿no? O sea, es un gobierno municipal. Nosotros somos un gobierno que está integrado por 5 miembros, en los cuales, en el C particularmente, somos 3 del Frente Amplio y 2 de la Coalición Republicana, en el cual el concejal más votado es el alcalde o alcaldesa. Como tal, en realidad, las principales competencias tienen que ver con todo esto que hablamos, pero sobre todo con algo que mencioné antes, que es tratar de que la política pública llegue al territorio. Nosotros estamos cara a cara con los vecinos, por más que es muy difícil estar con 147.000 personas cara a cara, tratamos de hacerlo a través de los consejos vecinales, a través de las comisiones barriales, a través de las organizaciones sociales. Si la gente se junta, ¿no?, es más fácil que podamos también llegar a las soluciones en conjunto. Pero entendemos que es un rol fundamental, porque para esas organizaciones, para esos vecinos que se juntan y a través de una comisión, a través de un consejo vecinal, es mucho más difícil llegar al gobierno departamental o al gobierno nacional. Bueno, nosotros ahí creo que el rol clave es ser ese nexo, más allá de solucionar estos temas que, aunque sea en calles internas, todo lo que tiene que ver con arbolado, con barrido, con alumbrado, nos tenemos que hacer responsables. Y en eso la gente del municipio eso lo tiene claro, que lo tiene que reclamar en el comunal. Tenemos 100 reclamos diarios en los 3 comunales, más los que llegan por correo, o sea, tanto presencial como por correo como por teléfono, hay unos 100 reclamos diarios de cosas que, como decía, que podemos atender y otras que no, pero que tenemos que ayudar a buscar una respuesta. O sea, vos decís, bueno, el trabajo de los municipios es de coordinación y de hacer llegar la política pública al territorio, ¿no? Pero después porque entonces, ¿por qué sería necesario actualizar, por ejemplo, la normativa de descentralización? Porque eso es lo que ya está. Sí, bueno, justamente para que quede más claro, yo decía, los vecinos del municipio C tienen claro esa parte, pero hay otras que a la hora de... nos dimos cuenta en la campaña, cuando uno iba a pedir el voto o pedir que lo voten, había mucha gente que no tenía claro igual para qué te votaba. Esto que planteabas vos, o que ¿para qué sirve un alcalde? Yo les transmitía que mi principal preocupación es esa, tratar de ser ese nexo entre la gente y los otros niveles de gobierno. Pero también hay funciones específicas, como esta es otra que decía, que bueno, que alguien las tiene que hacer y en fin, y en eso está. Y la relación entre los vecinos, porque la verdad que en muchos barrios hay muchos problemas, litigios entre vecinos, la relación se vuelve, como se dice hoy día, picante. ¿Les llega esa información a los municipios? ¿Les llegan reclamos? Porque lamentablemente muchas veces pasa que la gente, antes de hablar con el vecino, va y se queja en un mostrador, ¿no? De cuando vos le decís, pero vos hablaste con el vecino para que, no sé, te sacara tal cosa. No hablé. ¿Y si primero vas y hablas? Bueno, eso nos pasa y eso estamos viendo mucho, que ahora los reclamos vienen en queja con el vecino
ahí va, de al lado, que muchas veces no sabe ni cómo se llama. Y capaz que dice, hace 10 años vive acá y me pasa la humedad, no sé, y le preguntás y no sabe ni cómo se llama. Nosotros tenemos que trabajar en eso porque entendemos que el fortalecer las comunidades, digamos, también tiene que ver con esto de mejorar la calidad de vida. Porque si nos cuidamos entre todos, si generamos este vínculo, si podemos, por ejemplo, acá empezó a funcionar, justamente en el local que les decía, que es del municipio de Quesaca enfrente, la Defensoría del Vecino los miércoles. Justamente para derivar algunos temas que nos presentaban, que eran de vecinos contra, ponele, instituciones. Pero también va a empezar a funcionar un convenio que estamos por firmar ahora en estas semanas, que es con el Poder Judicial, va a empezar a funcionar un centro de mediación comunitaria. Porque hay muchos de estos problemas que vos planteabas, que es tal cual, o sea, es vecino contra vecino y en realidad van a reclamarlo al comunal, pero desde el comunal es poco lo que podemos hacer para solucionar el tema de fondo. Entonces ahí lo que falta es diálogo, falta mucho diálogo. Hicimos una serie de asambleas con los vecinos para tratar el tema de convivencia particularmente. Ahora terminamos el ciclo y se hizo una relatoría, por lo tanto va a salir un informe de eso, de todos los problemas que se detectaron. Fuimos haciéndolo por distintas zonas del municipio y bueno, y ahora es empezar a tratar de dar respuesta. Hay algunas situaciones particulares que ya las empezamos como a resolver, ¿no? Como decía, ¿no? Capaz que no nosotros, pero sí trayendo a quien tiene que resolverlo al territorio y bueno, ¿Y esa persona que están trayendo tiene que ver con la Dirección de Convivencia del Ministerio del Interior o no necesariamente? No, con Convivencia del Ministerio del Interior estamos trabajando, como decía, en reuniones con vecinos, también, pero esto de los talleres de convivencia están siendo con la Defensoría del Vecino, con promotores comunitarios. El año que viene vamos a empezar también un plan de desarrollo de promotores comunitarios justamente para que trabajen en estos temas. Me parece muy interesante lo que acabas de anunciar, porque hay una cosa que es una intención de un proceso de construcción colectiva, de diálogo y todo lo demás. Pero si a mí se me llueve desde hace 10 años el baño de mi casa porque el de arriba tiene el caño roto y este individuo no lo quiere arreglar, por la razón que sea, tenemos un problema que es que hay que resolverlo ya. Entonces, en este caso, ¿quién laudaría? ¿El Poder Judicial en territorio? El Poder Judicial lo que hace en el territorio es tratar, a través de estos centros de mediación, es tratar de que el conflicto se resuelva entre vecinos y que no llegue al ámbito a una fiscalía o a algún otro ámbito del Poder Judicial. La resolución del conflicto muchas veces sí tiene que ver con una intervención del comunal. Nosotros se hace una inspección, se lee un informe, ¿tá? Y eso tiene su proceso. Entonces, no quiere decir que una cosa sustituya a la otra, pero muchas veces estos problemas parten de una falta de diálogo, que es lo que entendemos que este tipo de herramientas pueden llegar a solucionar. Y entonces no se superpone con el defensor del vecino. No. El defensor del vecino es más bien el vecino contra una institución, o sea, un reclamo de... contra OCE, contra una empresa. Claro. Ahí es donde es importante el rol de la Defensoría y donde hay que plantear ese tipo de reclamos. Con respecto al vecinos contra vecinos, si bien la Defensoría a través de estos promotores comunitarios un poco trabaja en eso, formalmente creo que el mejor ámbito, y por eso estamos firmando este convenio, es con el Centro de Mediación del Poder Judicial. El estado de las veredas en el municipio, porque ese es un problema. Claro. En todo Montevideo, no digo que sea en particular en el municipio C, pero es algo que bueno. Bueno, nosotros al tener 30.000 árboles en calles internas, la característica de nuestro municipio es que casi todos los árboles están en una vereda. O sea, a diferencia de municipios más de la periferia, en los cuales hay zonas despobladas, digamos, nosotros está 100% poblado el municipio. Entonces, cada árbol que genera problemas, el problema de raíces, en fin, nos genera también un problema en la vereda. Entonces, nosotros, la vereda es una responsabilidad compartida. Vamos a trabajar en este periodo para atender todas aquellas situaciones de veredas rotas en viviendas que, por ejemplo, están vacantes o sea, que no vive nadie, fábricas abandonadas, depósitos. En fin, esas situaciones de vereda que no solo llegan al municipio, se multan, pero a veces nadie paga y la vereda sigue rota.
Bueno, ahí vamos a trabajar también en las veredas cerca de los centros educativos, de los centros de salud, que tenemos muchos en el municipio. ¿Qué significa vamos a trabajar? Las va a hacer la Las Intendencia. vamos a resolver. ¿Y qué? ¿Le va a pasar la factura Sí, al número de puerta que corresponda? Y a quien corresponda. Veremos. Lo importante es que la vereda se resuelva. Porque después los dispositivos, y ahí hay normativa que también tenemos que cambiar con respecto a la responsabilidad de esa vereda. Tanto en las viviendas particulares, como a veces en las instituciones, incluso a veces públicas. Que en definitiva, por más que haya mecanismos como para cobrar y demás, si no lo arreglamos nosotros, no lo va a arreglar nadie. Y en ese sentido, vos decís que hay que actualizar la norma, ¿cómo debería ser esa norma para que empiece a funcionar? Porque la responsabilidad sobre los vecinos no funcionó porque no lo arreglan. Y bueno, ahí es una opinión personal que habrá que discutir, pero en lo particular creo que... ¿Pero vos tenés una opinión formada? Sí, yo creo que se tiene que hacer cargo el municipio. O sea, si es eso, de calles internas o avenidas, quizá la intendencia, pero tenemos que hacernos cargo desde la institucionalidad. Porque, bueno, entiendo el espíritu de quien promovió que la responsabilidad sea del vecino o del frentista, según el digesto, pero en los hechos, como decía, no termina siendo resultante. ¿En qué se basaba ese argumento? No sé. Qué raro, y el debate O después... sea, sí puedo suponerlo, pero Claro. ya no. Y Damián, la idea es después cobrárselo a la gente. Sí. ¿No? Es decir, lo arregla el municipio y después en Claro, cómodas cuotas la gente lo paga. Lo que pasa O es la que hay institución lo situaciones paga. que la gente no paga, o sea, no paga la contribución, o eso, como decía, predios abandonados que nadie paga. Entonces nosotros, por más que multemos, al final nadie lo resuelve. No sirve esa O la multa. vereda está rota porque la Intendencia no retiró raíces, por ejemplo, Bueno, de un eso es lo- árbol. eso es lo que te y en decía. ese caso, ¿cómo se dirime? No, ahí es responsabilidad nuestra. Si la vereda está rota por raíces, la responsabilidad es del municipio o de la intendencia. Claro. Eso está claro. Bueno, Damián, nos quedaron muchos temas para hablar, pero Me- por lo menos comenzamos a conocer el municipio un poquito más de adentro. Sabemos que tenés todo un desafío y un planteo acerca de cómo incentivar la convivencia y que tiene que ver con las organizaciones sociales, los clubes deportivos, lo planteabas cuando estabas en campaña. Bueno, nos interesa profundizar en eso, así que nos volvemos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Sí, quedaron muchos temas para hablar después. Viste, cuando uno termina esta cosa, ya tendría que haber dicho tal. Tendría que ver. Pero bueno, está. Bueno, mientras no te pase el fin de la gestión, No. no hay nos va a pasar, problema. no nos va a pasar. Nosotros nos Gracias. podemos volver a ver. Gracias. Nos vamos a una breve pausa. Seguimos en la televisión pública.